Libro de Proverbios, capítulo 24. Versos 11 y 12. Usted lo tenga, diga amén. Capítulo 24 de Proverbios, versos 11 y 12. Leemos a la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. La iglesia dice: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Verso 11. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Levante su mano al cielo. Señor, te pido que hables a nuestras vidas, que hables a nuestros corazones, que seas con nosotros, mi Dios, y que en esta mañana todos recibamos la palabra, la recibamos en nuestros corazones, la recibamos en nuestras vidas, y que el poder de tu Espíritu Santo se mueva libremente en favor nuestro. Siempre te daremos la gloria, siempre te daremos la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a predicar bajo el tema sálvalos. Vamos a reflexionar sobre este tema. Sálvalos. He tenido la experiencia, amado, de a través de los medios digitales presenciar la ejecución de hombres y mujeres que han sido condenados o llevados a la pena de muerte. Se trata de una escena macabra en que los hombres se han atribuido la autoridad de decidir la vida o la muerte de una persona, sea este culpable o no culpable. Si la justicia imperfecta terrenal los condena, son arrastrados a esta ejecución. Mucho se debate sobre si la pena de muerte es bíblica o no. Yo hoy solo quiero referirme a este proverbio donde se está exhortando al lector, a la gente, se les está exhortando a librar y a salvar a los que están siendo llevados a la muerte y no a matarlos. No quiero entrar en ese debate, pero ciertamente este proverbio lo que nos está exhortando es a todo lo contrario, a salvar y a liberar y no a matar. Cuando personas inocentes son llevadas acá a la cámara de gas, a la silla eléctrica, a hornos de fuego y a otras formas de ejecución, cuando en clínicas de aborto se están matando a bebés en el vientre de su madre, es inexcusable
estar quietos y callados de acuerdo con esta palabra. La sabiduría nos está poniendo o está poniendo sobre el lector la responsabilidad de la salvación, amado, de la persona, pero no en términos de la salvación del alma. La salvación del alma le corresponde. El único que tiene la potestad para la salvación o la condenación del alma es el Dios Todopoderoso. Pero sí está poniendo sobre nosotros la responsabilidad de hacer algo, de inquietarnos, de movernos de alguna manera en la dirección correcta para librar a alguien de la muerte. De manera, amados hermanos, que lo que nos grita la sabiduría hoy es: tienen que hacer algo. Lo que nos dice la sabiduría hoy es un grito en contra de la indiferencia. Y ahí es que cuando me topé con este verso, que lo hice en esta semana, en una mañana en mi lectura devocional, me topé con este verso. Y usted sabe que cuando usted está leyendo la palabra, de momento usted pasa por encima de un verso y tiene que regresar, porque usted dice: ¿qué fue esto que leí ahí? ¿Cuál es el mensaje que encierra este proverbio? Entonces, amado, hay momentos en que la neutralidad es inexcusable. El ser humano peca mucho de mantenerse en neutro. Pecamos mucho de no asumir postura, de no asumir posición. A veces lo hacemos hasta en nuestra propia casa, hasta en nuestro propio hogar, que el Señor nos ha confiado. En lugar de asumir la posición o la postura correcta sobre un asunto, la postura que va a salvar el hogar, que va a librar a nuestros hijos, en vez de hacerlo, nos mantenemos en una posición neutral, con el fin supuesto de no hacerle daño a nadie o de no herir la sensibilidad de nadie. Pero de esta forma muchas veces estamos viendo a personas siendo arrastrados, siendo llevados a la muerte, y nos estamos quedando callados y quietos. Y este proverbio nos dice: no tienen excusa. Son llamados a hacer algo. Demasiado tarde quiso reaccionar aquel hombre rico que narra el Señor, que después de estar en tormento, después de experimentar lo que es la condenación, le pedía al padre Abraham: no, deja que Lázaro vaya y le hable a mi familia, porque tengo hermanos, que les hable, de manera que no vengan a parar ellos también a este lugar de tormento. Too late, demasiado tarde. El momento de actuar es mientras hay vida, porque mientras hay vida hay esperanza. Y si ante nuestros ojos está hacer algo por alguien que está siendo llevado o está siendo arrastrado hacia una muerte irremediable o está en peligro de muerte, debemos levantar nuestra voz, utilizar nuestras manos, mover nuestros pies, porque alguien se puede salvar. Alguien se puede salvar. Y entonces hay dos grupos que me encuentro en este proverbio. Unos que están siendo llevados a la muerte y otros que están en peligro de muerte. Unos que están siendo llevados, que están siendo arrastrados a la muerte, y otros que están en peligro de muerte. Los que están siendo arrastrados
se explica muy bien por una historia muy interesante que narra el Evangelio de Juan, capítulo 8. Ahí habla de una mujer que estaba siendo llevada a la muerte. Una mujer adúltera, una mujer pecadora. La Biblia dice, versos 3 al 5 del capítulo 8 de Juan: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Esta mujer estaba siendo arrastrada a la muerte de dos maneras. De dos maneras. Póngame el hello grande allá arriba. De dos maneras. La primera, su propio pecado la estaba arrastrando a la muerte. Estaba viviendo en adulterio. El pecado entristece. El pecado amarga. El pecado destruye. El pecado rompe relaciones, destruye. Y finalmente el pecado mata. De manera que el propio pecado de esta mujer la estaba arrastrando irremediablemente a la muerte. Estaba atada. Había cadenas pesadas que le ataban. Estaba jugando mal. Estaba siendo infiel. Se estaba acostando con hombres que pertenecían a otras mujeres. Y le podía estar fallando a su propio marido. Estaba cometiendo adulterio. Y fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. De manera que su pecado le estaba destruyendo su casa, el hogar de mucha gente, su paz y tranquilidad, porque no se puede tener paz cuando se está viviendo en pecado, cuando se está practicando el pecado, cuando se están haciendo cosas en secreto y en oculto. No se puede tener paz. De manera que esta mujer estaba siendo arrastrada hacia abajo por su propio pecado. Hay un dolor que siento en mi corazón cuando veo en las esquinas de nuestro Arecibo querido, en los semáforos, en los parkings de los restaurantes, veo hombres y mujeres que están siendo arrastrados hacia la muerte, que están dominados por su propio pecado, que los vicios le tienen atado y aparentemente no hay salida. Son personas que tú los miras y sientes dolor, sientes lástima, porque dice, cómo tú te preguntas, cómo una persona ha tirado por el precipicio su vida, cómo una persona ha caído en tal condición de esclavitud. Hay personas atadas y que están siendo arrastrados hacia la muerte por su propio pecado. La Biblia dice claramente, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado, la consecuencia del pecado es la muerte. De manera que el pecado arrastra. Arrastra. Si usted quiere una buena ilustración de lo que significa esto, puede poner a quien sea siendo arrastrado por una fuerza mayor
y llevado a la condena eterna, llevado a la muerte. Esta mujer estaba siendo arrastrada por su propio pecado, pero encima de eso estaba siendo arrastrada y llevada hacia la muerte por aquellos que habían sido llamados a librarla y a salvarla. ¡Qué contrariedad! Eran los religiosos del momento los que la llevaron donde Jesús, arrastrada. No sé si la cogieron por el pelo, no sé si la llevaron a empujones, no sé de qué manera, pero amado, la querían apedrear, la estaban llevando literalmente a la muerte. Así que no solo estaba siendo arrastrada por su propio pecado, sino que ahora los llamados a ayudarla y a librarla, en lugar de hacer eso, la estaban llevando hacia esa muerte. ¿Sabes lo que la salvó? Lo que te salvó a ti y lo que me salvó a mí. ¿Sabe quién la salvó? El que te salvó a ti y me salvó a mí. ¿Sabes cuál fue la bendición que tuvo? Que aquellos hombres en su maldad, en su perversidad, en su ignorancia, en su desenfoque, estaban desconectados de la voluntad divina. Aquellos hombres, aunque estaban desenfocados y estaban desconectados, sin querer queriendo, la llevaron al autor de nuestra salvación y de nuestra esperanza. Esta mujer fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. Vea usted. Observe esto. Pecadores condenando pecadores. Esta mujer fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. Moisés nos dice que le entremos a pedradas. ¿Qué dices tú? La Biblia dice, esto hacían para tentarle y tener algo de qué acusarlo. Y mientras ellos estaban con ese show, porque es un show lo que se hace cuando se está señalando el pecado de los demás sin mirar los propios. Se dañó esto. Tan bueno que iba. Cuando se señala el pecado de los demás sin mirar los propios, hay que irse a leer Juan capítulo 8 versos 1 al 11. La Biblia dice que Jesús escribía en tierra. Estaba jugando cerito el maestro en tierra mientras ellos estaban con aquel espectáculo. Y usted conoce la historia. El Señor se levantó para salvar a aquella mujer de todas las maneras que se puede salvar a alguien. Lo primero, la salvó de la mano de los hombres. Estaban listos con las piedras. Querían matarla como mataron a muchas. Porque estamos hablando a esta que fue liberada, pero a muchas las mataron. Estaban listos. ¿Qué tú dices, maestro? Sencillo. Amado, el Señor los autorizó a tirar las piedras. El Señor los autorizó. Lo único que les dijo, asegúrense que ustedes tienen la facultad y los méritos para matarla. Y háganlo. El que esté libre de pecado, sea el primero en lanzar la primera piedra.
Amado, yo no sé si usted lo ha notado, pero cuando yo estoy predicando aquí contra el pecado, porque contra el pecado hay que predicar, yo primero me incluyo yo. Yo le digo, esta palabra es para ti, pero esta palabra también es para mí. Que no se nos olvide nunca. Se le cayeron las piedras porque dejaron de mirar para afuera y empezaron a mirar para adentro. Y cuando empezaron a mirar para adentro, encontraron sapos, arañas y escorpiones. Se confrontaron con su propio pecado y se dieron cuenta que no estaban aptos para condenar a nadie, porque aquí el que salva y el que condena es el Dios Todopoderoso, perfecto. ¿Lo está entendiendo usted, amado? Así que primero la salvó de la mano de aquellos hipócritas. Y segundo, la salvó del pecado que la destruía. Porque fíjese que le dice, ¿dónde están los que procuraban tu muerte? No, se fueron, Señor. ¿Ninguno te condenó? No. Y el Señor le dice, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Está la parte que no le gusta a alguno. Está la parte que no le gusta a alguno. Porque intentan con el pasaje aplaudir el pecado. Jesús no aplaudió el pecado. Jesús no le dijo, lo que estás haciendo está bien. Jesús la libró de aquellos hipócritas. La libró de la muerte y le mostró el camino a la salvación. Vete y no peques más. Porque si lo sigues practicando, al fin y al cabo la consecuencia va a ser la misma, la muerte. Fue librada. El Señor la salvó, la libró, asumió su responsabilidad. La pregunta que yo me estoy haciendo es, ¿cuántos están siendo arrastrados? ¿Cuántos están siendo llevados a la muerte? ¿Y qué estoy haciendo yo? El proverbista me dice, líbralo, sálvalo, haz algo, haz algo. Están siendo arrastrados, están en riesgo de sufrir la muerte segunda, que es la condenación eterna. El Señor me ministró y me decía, tú sabes, conoces mi palabra, sabes cuáles son las consecuencias eternas de morir sin Cristo. ¿Qué estás haciendo entonces con los que están siendo arrastrados hacia la muerte? Con los que están siendo llamados por la muerte. Los que están siendo empujados a la muerte. Los que fuerzas externas los están obligando a estar en el camino de muerte. ¿Qué estás haciendo con este mundo que promueve el camino ancho, la puerta ancha, espaciosa? ¿Qué estás haciendo en contra de este mundo que promueve el pecado y por tanto la muerte? ¿Qué estás haciendo por tus hijos? ¿Qué estás haciendo por tus sobrinos? ¿Qué estás haciendo por tus nietos? ¿Qué estás haciendo por tus vecinos? ¿Qué estás haciendo por la sociedad, por los jóvenes? ¿Qué estás haciendo por los niños? ¿Qué estás haciendo por los que están siendo arrastrados hacia la muerte? ¿De qué manera pueden ser librados
¿de qué manera pueden ser salvos? ¿Qué les estás hablando? ¿Qué les estás diciendo? ¿Qué acciones estás tomando? Cada vez que tomas a tu nieto, a tu sobrino, a tu hijo, cada vez que lo tomas por la mano y lo traes a la escuela bíblica, estás haciendo algo para liberarlo. Estás haciendo algo para salvarlo. Cada vez que invitaste a alguien al culto, estás haciendo algo para liberarlo. Cada vez que le dices a alguien Cristo te ama, estás haciendo algo para liberarlo. Cada vez que ves que tus hijos han tomado un camino incorrecto y se lo dice, y le dices por ahí no, es camino de muerte, lo estás librando. Si yo veo a un hijo mío que va camino a un precipicio, yo sé que allí está el precipicio. Yo me voy a meter en el medio y le voy a gritar y voy a forcejear con él y le voy a decir: es camino de muerte, no sigas. La consecuencia es eterna. Pastor, no podemos obligarlo, lo sé. Pastor, no puedo echármelo al hombro, lo sé. Te entiendo perfectamente. Pero puedes gritar. Puedes gritar. Puedes levantar tu voz. Puedes molestar. Puedes hostigar. Molesta, 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 molesta. Pastor, se enfogona conmigo, que se enfogone. Si se enfogona bien, enfogonado, es que lo estás haciendo bien. Si no se enfogonó mucho, si ves que lo sacaste por el techo, te miras al espejo y dices: good job. Porque se salió por el techo, pero cuando ponga la cabeza en la almohada va a decir: mi papá, que me ama tanto, me está diciendo la verdad. Y va a empezar a reflexionar. Una vez un amigo mío, esos que son como hermanos, que se levantan en la iglesia con uno, comenzó a coger un caminito medio extraño. ¿Sabes? Lo estaban contagiando las amistades de afuera y empezó a caminar de momento así. Empezó a vestirse medio extraño. A peinarse jaro. Empezó a dar señales, Y una vez estaba en una actividad en casa de mi abuelo. Y él llega. Y se atrevió a llegar. Con una frita en la mano. Se contoneaba. Y yo dije: cuando papi lo vea, aquí se forma. Y me senté en palco. Yo dije: esto lo quiero ver yo en casa de mi abuelo. Que eso era sin santidad nadie verá al Señor. Aquello era, había letrero por cuantas parejas, y Cristo viene, Cristo te ama. Esta casa es de Jehová. Acuérdate de eso, que guindaban cositas en las paredes. Así era la casa de mi abuelo. Y el viejo mío estaba allí, que ese guilla se le quedaba corto.
Genio. Y él llega contoneándose como a demostrarle a todo el mundo, yo sí que... Y efectivamente ocurrió lo que pensé. El viejo mío lo vio. Hizo. Estoy viendo yo. Se paró como un resorte. Porque es que no esperó ni 30 segundos. Y digo, ¿qué es eso? Roberto, que esto... Préstame un momentito. Y se la dio. Ahí mismo el viejo mío hizo. Que sea la primera y la última vez que te atreves a hacer esto en esta casa. Y yo en los palcos. El viejo mío lo estaba librando. Lo estaba salvando. Le estaba mostrando que estaba dejando algo demasiado bueno por algo que no valía la pena. ¿Cuántos lo pueden testificar? ¿Cuántos lo pueden testificar? Dice el pueblo amén. Lo testificamos, amado. Sálvalos. Líbralos. En el momento le puede dar un poquito de coraje, sentimiento, pero a la larga agradecen, abrazan. O usted no ha escuchado los testimonios de la gente aquí. Fulano de tal fue el que me impactó mi vida. Aquel que se me metió en el medio. Aquel que me dijo la verdad. Aquel que me dio el regañito y la corrección cuando lo necesitaba. ¿Puede dar gloria a Dios? Dale un aplauso al Dios de la gloria. Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Te salvaste. No fueron ellos, fui yo dándole aquí el botón. Salva a los que están en peligro de muerte. Porque dice, libra a los que están siendo llevados. Pero entonces dice, salva a los que están en peligro de muerte. Y yo decía, ¿pero quiénes están en peligro de muerte? Contéstalo. ¿Quiénes están en peligro de muerte? Te lo voy a decir. Los vivos. Los vivos estamos en peligro de muerte. Hoy estamos bien y a la tarde todo puede cambiar. En un abrir y cerrar de ojos todo puede cambiar. La gente vive sin darle consideración a la transitoriedad de la vida. La vida es efímera. En un abrir y cerrar de ojos todo se acaba. Todo termina. A los que están en peligro de muerte, sálvalo. Hay una sola alternativa, amado. Usted y yo, ustedes y yo, no podemos brindarle la salvación del alma a nadie. Todos somos pecadores. Lo quiero repetir. Todos somos pecadores. Todos cometemos errores. Todos cometemos falta. Y todos necesitamos la misma misericordia, la misma gracia y la misma salvación del Dios Todopoderoso. La Biblia dice, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La Biblia dice, Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme al pecado, sino conforme a la vida. La Biblia también dice, el que sembrare para la carne, de la carne segará su corrupción, mas el que sembrare para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Haz algo por los tuyos. Haz algo por los tuyos. Haz algo por los tuyos. Jamás podrás obligarlo, pero quiero terminarte con esto.
el que todo lo puede, te prometió salvarlos. El que todo lo puede, te prometió salvarlos. Mi casa es del Señor. ¿Cuántos le dieron su corazón a Cristo? Levante su mano. Te tengo una buena noticia. Tu casa le pertenece al Señor. Tus hijos son del Señor. Es promesa de Dios y Él es fiel a su promesa. No importa lo que estés viendo, tú sigues reclamando la promesa que Dios te hizo. Alguien me dijo, no, esa promesa fue para el carcelero. Y yo casi hasta le creí. Casi hasta le creí. Pero después algo vino a mi mente. Adiós, pero entonces el carcelero es más lindo que yo. Papito Dios le va a dar el privilegio a él y a mí no. No. La promesa dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Yo doy gloria a Dios por eso. Por lo tanto, tus hijos, tu familia, tu hogar, reclámalo siempre para el Dios Todopoderoso. Avisa, dile, molesta, hostiga, invita, pero te aseguro que ellos están, aleluya, rodeados por el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Póngase de pie, amado.